El investigador natural Vladimir de San Petersburgo propuso compartir su experiencia con los espectadores del canal sobre una técnica relacionada con el trabajo con los sueños. Aquí no hay invención, todo ha sido comprobado en la práctica y funciona si se aplica correctamente. Los que realmente practican estas sencillas técnicas y metodologías sin duda obtienen un resultado positivo. Quizá no sea tan rápido, por eso hay que tener paciencia, los resultados no aparecerán de inmediato. Entonces, la práctica de trabajar con los sueños consiste en registrar regularmente los sueños en un cuaderno común por la mañana, justo después de despertar, sin posponerlo para después. Y esto es importante porque los sueños se olvidan muy rápido. Escriba algunas palabras sobre los sueños que tuvo durante la noche, algunas frases o adjetivos que le ayuden a recordar qué, quién y cómo sucedió. Después de eso, siempre se pueden agregar detalles, ya que el sueño se recuerda mucho mejor después de escribirlo. Y el segundo punto obligatorio, es necesario escribirlo a mano, no teclear el texto en un smartphone o computadora. Al escribir mecánicamente con lápiz o pluma en papel, es como si nos dirigiéramos al subconsciente, que tiene la capacidad de despertar nuestras habilidades que antes estaban dormidas porque no las usábamos. También es importante durante el día recordarse periódicamente. Por la mañana, en cuanto sienta que me estoy despertando, me quedaré inmóvil y trataré de recordar mi sueño. Esto se puede expresar con tus propias palabras, pero para que la esencia permanezca, también es importante quedarse inmóvil y seguir acostado con los ojos cerrados, como si miraras al espacio, recordando tu sueño pasado. Conviértete en un observador, entrégate tranquilamente a lo que te suceda y a lo que veas. Lo más probable es que notes algunos movimientos, imágenes poco claras, escenas borrosas, destellos brillantes o puntos, y así sucesivamente. Aquí lo principal es observar tranquilamente lo que sucede, sin juzgar ni interpretar la información que recibes. Presta atención, es muy importante permanecer completamente inmóvil al despertar. Incluso el más mínimo movimiento, como con un dedo o un pequeño movimiento de la pierna, puede romper este estado. Es como la superficie tranquila del agua, al arrojar una piedra aparecen ondas. Este es precisamente ese estado limítrofe entre el sueño y la vigilia en el que estás aprendiendo a permanecer. Si sigues estas reglas de manera regular y diligente al despertar, pronto comenzarás a encontrarte en ese estado durante el sueño. En un sueño lúcido, donde ya tendrás la capacidad de recordar que estás dormido y controlar el curso del sueño. Y tampoco olvides anotar esto en tu cuaderno después de despertar. Sobre esta práctica me habló un viejo profesor cuando yo todavía estudiaba en el instituto. En ese entonces, él explicó que al escribir los sueños, poco a poco se va formando un puente entre la conciencia cotidiana y la conciencia de los sueños. Y posteriormente, nuestra conciencia se vuelve íntegra, no dividida en partes. Esa práctica lleva a que los sueños y nuestra realidad poco a poco se conviertan en una sola unidad. Te despiertas de ese sueño en el que has estado toda tu vida. Este proceso está bien mostrado en la película Matrix. Por cierto, de entre 1000 películas calificadas, Matrix todavía ocupa el lugar 17, aunque fue filmada en los años 90. Esto indica que, en esencia, refleja una interpretación de la imagen de nuestro mundo real. También la unión del sueño y la realidad se expresa en la parábola de la mariposa y Chuang Tzu, donde él se preguntó, ¿era yo un hombre que soñaba que era una mariposa? ¿O soy ahora una mariposa que sueña que es un hombre? Más adelante, a menudo surgirá la sensación de si estoy soñando o no. Mi profesor decía que eso es una buena señal de que el trabajo va en la dirección correcta. A mí mismo esta práctica no me resultaba fácil, e incluso en algún momento pensé que esto no era para mí y que, al parecer, no tenía ninguna habilidad para los sueños lúcidos. Mi profesor me respondió de manera que parecía ilógica en ese momento, que teletransportarse a cualquier distancia es muy fácil si tienes ese conocimiento. Entonces pensé que tal vez él simplemente estaba diciendo tonterías o que en realidad sabía hacerlo, y en ese caso podría compartir ese conocimiento conmigo. Así que la disciplina, la regularidad, la práctica y la intención son muy importantes y serán tus ayudantes en el trabajo. Consideremos un sueño así. Una mañana, al despertarme automáticamente, pensé que no debía moverme y empecé a mirar fijamente el espacio oscuro y a recordar mi sueño anterior.
Para ese momento ya llevaba un tiempo practicando la memorización. A menudo me decían que muchos no recuerdan sus sueños. Pero después de que empiezas a escribir tus sueños en un cuaderno, algo dentro de ti comienza a transformarse y a cambiar, y en algún momento te das cuenta de que empiezas a recordar muy bien tus aventuras nocturnas. Y entonces, al principio, vi en ese espacio negro tridimensional un punto brillante que muy rápidamente empezó a moverse hacia mí y a tomar la forma de movimientos de figuras borrosas e indefinidas. Y después de unos segundos, se acercó a mí casi por completo. Cuando prestas atención a ciertos detalles en ese espacio, suelen acercarse a ti como si los atrajeras con tu atención. Y entonces, ante mis ojos, apareció una enorme pantalla donde, en colores bastante vivos, empecé a observar las acciones de mi sueño nocturno como espectador. Luego, de repente, como que miré dentro de esa pantalla y al instante me vi absorbido por ella, convirtiéndome en participante de ese sueño. Estaba consciente de lo que pasaba y recordaba quién era. Pero lo interesante es que lo que sucedía se movía en dirección contraria, hacia atrás. Eso me sorprendió mucho, aunque ya me habían advertido sobre esa posibilidad. En general, traten de no tener miedo de los eventos que les suceden, porque no debería pasarles nada malo. Cuando surge algún peligro, el subconsciente debe expulsarlos del sueño. Nadie sabe cómo funciona todo esto en realidad y probablemente ni siquiera nos importa, ya que es incomprensible para el ser humano. El sueño lúcido es, la mayoría de las veces, otra realidad en la que podemos ser absolutamente conscientes y sentirnos incluso más reales que en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué se necesita hacer este tipo de trabajo? Probablemente para que nuestra conciencia se vuelva más amplia y consciente, y entonces todo se vuelve posible. La conciencia de una persona común es muy limitada. Es como si tuviera anteojeras en los ojos. La persona ve el mundo a través de un tubo, sin notar lo que hay alrededor. Además, por lo general, la persona no quiere escuchar ni saber nada, excepto lo que ya sabe. Solo le interesan y le importan las necesidades básicas y fundamentales. ¿Cuántas veces he intentado contarles a mis seres queridos, amigos o conocidos que tengo un conocimiento y una práctica asombrosos, mediante los cuales se puede controlar los propios sueños? Pero simplemente nadie quiere escucharme, y, como mínimo, lo consideran rarezas o signos de esquizofrenia progresiva. Aquí hay otro ejemplo de un sueño. Una vez me di cuenta de que estaba soñando y era plenamente consciente de que mi cuerpo estaba en la cama. En mi casa en San Petersburgo estaba cerca de un enorme lago. El clima era magnífico, brillaba un sol radiante, no había ni una nube en el cielo azul infinito, hacía mucho calor y los colores increíblemente vivos me hacían pensar que algo así no existe en la Tierra. Cerca había una casa pequeña de un solo piso con techo a dos aguas y alrededor había mucha gente, todos apurados y ocupados en sus asuntos importantes. En los sueños lúcidos, a menudo sabía que muchas de las personas con las que entras en contacto ahí son reales y que en ese momento están dormidas. Ellos sueñan el mismo sueño que yo, pero están en él de manera inconsciente. Detuve a una persona de estatura media con rasgos europeos que pasaba por ahí y le pregunté si sabía que en ese momento estaba dormido. En ese instante, por algún motivo, anhelaba que él despertase, en aquel sueño. Me miró como si estuviera loco y quiso dar un paso para irse. Pero insistí diciendo que, si él quería, podíamos volar hasta el techo de la casa que estaba cerca, para que yo pudiera demostrarle que estábamos en un sueño. El joven aceptó en silencio, asintiendo. Nos enfrentamos. Lo tomé del antebrazo y con un esfuerzo abdominal, lentamente, sin tensión, con facilidad y naturalidad, como una pluma, empecé a elevarme con él en el aire y nos posé con cuidado en el borde del techo. Por el miedo, sus ojos se agrandaron y su rostro adoptó una mueca extraña y además empezó a mover la cabeza de manera antinatural. Me di cuenta de que tenía miedo y lo bajé lentamente al suelo, donde hace poco habíamos estado parados juntos. Me hizo gracia su expresión facial, se soltó de mis manos y prácticamente salió corriendo. Se alejó rápidamente y después de unos pasos, al voltear, movió los labios, aparentemente expresando gratitud por la experiencia vivida. Después de eso, fui al lago, toqué el agua con la mano, estaba tibia y sorprendentemente tranquila. Pasé un rato más en la orilla. En mis sueños, cuando soy consciente, me invade un estado emocional de alegría intensa, como la de un niño, y a menudo por eso me despierto abruptamente. Cuando me sobreexcito, me despierto, decepcionado de estar en la cama y no en el sueño.
De aquí concluyo que la calma y el equilibrio son factores importantes para permanecer del otro lado. El siguiente ejemplo de sueño. Me acosté en la cama, me dormí rápidamente y de repente me di cuenta de que estaba soñando. Estaba de pie en un túnel débilmente iluminado y miraba hacia una pared, aproximadamente a 2 metros de mí. Mirando el techo abovedado, pensé que era de excelente calidad. Todo estaba revestido con piedra grande, casi negra, bien trabajada. Cuando sentí una pequeña corriente de aire, miré a la derecha y luego a la izquierda y vi una hoja pequeña de cuaderno que se movía de manera caótica. Con cada soplo de aire fresco, me di cuenta de que el túnel era casi infinito, que no había salida en ninguno de los dos extremos y que hacía mucho tiempo que nadie había estado aquí. Entonces pensé que si moría ahí, podría quedarme aquí para siempre. Y tan pronto como pensé eso en mi mente, de inmediato sentí que estaba acostado en la cama y completamente empapado en sudor frío. De mi profesor, mi maestro, escuché muchas veces que los viajes fuera del cuerpo son prácticamente seguros, y el cuerpo físico está conectado al cuerpo de los sueños por un hilo inquebrantable. En caso de peligro, en un instante nos encontramos en nuestro cuerpo físico, y en este caso, el miedo a la muerte es nuestro buen ayudante que nos protege. Por cierto, en ese túnel me llegó el conocimiento de que es completamente real y que se encuentra en algún lugar de nuestro planeta. Quizás sean túneles intercontinentales conservados de una civilización antigua. Ahora un consejo útil, traten de no contar sobre sus experiencias de sueños lúcidos, aunque realmente tendrás muchas ganas de gritarlo a todos para que la gente también lo sepa y lo intente. Como es una experiencia nueva, debe consolidarse en nuestra conciencia, y al contarlo es como si lo derramaras, y el rechazo de esta información por parte de otras personas bloquea esta capacidad tuya. Cuando tengas resultados más estables, podrás contárselo a un afín, pero no antes de 4 o 5 días. Hoy en día entiendo bien que cuando perdemos nuestro cuerpo físico, pasamos precisamente a esos mundos que en vida llamábamos sueños lúcidos. No es casualidad que exista la creencia popular de que la vida y la muerte son hermanas. Y para finalizar, algunas palabras y términos que suelen usar quienes experimentan sueños lúcidos. El sueño lúcido es un estado en el que el buscador se vuelve completamente consciente dentro del sueño, y entonces experimentamos una sensación de realidad absoluta en el sueño, incluso más realista que en nuestra vida cotidiana. Un soñador es una persona que viaja frecuentemente en sueños lúcidos y que ya sabe mucho por experiencia práctica. El conocimiento es cuando la palabra se interpreta en el siguiente sentido. Un estado asombroso que suele ocurrir con mayor frecuencia en los sueños lúcidos, pero que también puede darse en nuestra realidad. Es un estado en el que casi de manera instantánea, como si fuera un chasquido, llega la comprensión o una información completa sobre algo en fracciones de segundo. La práctica es cuando el buscador trabaja en alguna técnica que le abre un conocimiento y habilidad especial, y la experiencia es cuando el buscador ha obtenido el conocimiento directamente como resultado de esta práctica. Así que el momento clave para el éxito en la práctica de los sueños lúcidos consiste en que, durante el día, es necesario crear la intención de ser consciente de uno mismo en el sueño, y luego, al despertar, recordar lo que sucedía en ese sueño. Por ejemplo, en Castaneda se proponía durante el día levantar las manos hacia la cara, concentrando la atención en ellas y preguntarse mentalmente, ¿estoy soñando? En un sueño puede ocurrir una ruptura. La persona se lleva las manos a la cara y se pregunta, ¿estoy dormido? Como ya lo ha hecho muchas veces en el mundo real, y para su sorpresa, recibe la respuesta de que sí, está en un sueño. Luego es necesario evitar sobreexcitarse y mantener la atención en las manos y el mundo que te rodea para que el curso del sueño no lleve tu atención a otra parte. A medida que continúan los entrenamientos para ser consciente de uno mismo en el sueño, se realizan manipulaciones más complejas con la conciencia en el sueño, en el mundo real y también con el trabajo posterior en el mundo sutil. Pero esa ya es otra historia. Como se dice, primero un niño necesita aprender a caminar, luego a hablar, a interactuar con el mundo que lo rodea, crecer, después sigue la formación de la personalidad y así sucesivamente. Todo lo que cada ser vivo ha estado haciendo desde tiempos inmemoriales. Pero este proceso ya es propio de las personas conscientes y ocurre en la siguiente etapa del desarrollo evolutivo.
Subtítulos creados por